hablando acerca de la persona divina de Jesús, hablando acerca de la divinidad, pero de la deidad de Jesucristo. Podemos encontrar en la Biblia, en la Escritura, al apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Evangelio de Juan, escribe las cartas que están descritas como primera, segunda y tercera de Juan, y escribe también Revelaciones o Apocalipsis. El apóstol Juan no solo fue parte de los discípulos y después de los apóstoles que estuvieron de cerca con Jesús, que le vieron, que testificaron, que no solo estuvieron con Jesucristo, sino que vieron la gloria de la manifestación y el poder de Dios a través del ministerio de Jesús y que fueron testigos fieles de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y del día glorioso de la visitación por el Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa del Padre que el mismo Señor Jesucristo declaró acerca de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante que, basado en la Biblia, recuerde, la palabra de Dios es la verdad. Este mundo, estos sistemas de filosofías, religiones, huecas sutilezas, quieren hacernos entender, están tratando de integrar en el pensamiento humano que la verdad es relativa, pero sabemos que solo hay una verdad absoluta y se encuentra en la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos de aquellos que creemos en la palabra, creemos en la veracidad de la palabra de Dios, es decir, en la Santa Biblia, en las Escrituras, es muy importante también que nosotros recordemos que debemos considerar el escudriñar, meditar y leer una versión correcta de la Biblia. Hemos dicho ya en el lenguaje español, la más, digamos que común de las Biblias en el ámbito cristiano es la Reina Valera. Yo tengo en mis manos una que se llama Reina Valera Purificada de 1602. Hay otras versiones como la versión de las Américas y hay otras versiones más que tenemos que tener mucho cuidado. Podemos tener algunas de ellas para apoyarnos, pero yo les recomiendo que aunque la Biblia Reina Valera tiene algunos detalles que es importante que consideremos, sea nuestra, digamos, nuestra versión, junto con la Biblia de las Américas, nuestras dos versiones, por decirlo así, por defecto, es decir, las que verdaderamente tengamos a la mano, en las cuales meditemos. Hay una Biblia también, pero esta es en inglés, que es la Biblia King James, que es una Biblia muy veraz, no solo es, digamos, que el fundamento del habla inglesa, pero hay quienes han hecho hasta estudios muy exhaustivos de cómo la versión en inglés tiene una exactitud y una elocuencia donde se ve que la mano de Dios está ahí. La Biblia de las Américas o la Biblia Reina Valera Purificada es muy cercana o está prácticamente, digamos que en un 99% de la traducción de la Biblia en inglés King James. Ahora sabemos que tenemos o podemos tener acceso a los manuscritos originales en el griego y bueno, tenemos la oportunidad de poder escudriñar los diccionarios de Strong, de Tyre, en donde podemos ver el significado de las palabras en el hebreo antiguo y las palabras en el griego. En el hebreo donde están o podemos encontrar las definiciones en el Antiguo Testamento y en el griego en el Nuevo Testamento. Pero considerando que Juan describe en el capítulo 1 del Evangelio que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que él mismo está hablando acerca de nuestro amado Señor Jesucristo, y donde Juan presenta, Juan no solo estuvo
cerca del Señor Jesucristo. En su ministerio fue llamado por Él, pero también fue uno de los que presentan la divinidad y la deidad de Jesús de una manera extraordinaria, inspirada por el Espíritu Santo. Más allá de lo que él pudo experimentar, es el Espíritu Santo el que le revela todas estas cosas. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer lo siguiente. Y fíjese cómo dice la Escritura, cómo empieza el apóstol Juan a relatar lo que describe Juan capítulo 1. Dice, voy a leer, tengo a la mano aquí también la versión Reina Valera, voy a leer la Reina Valera, perdón, la Biblia de las Américas, y dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida o de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros le hemos visto. Está hablando Juan dando testimonio. Recuerdes, Juan, el apóstol Juan, quien estuvo con Jesús de cerca, Juan, el que decíase de sí mismo que era el discípulo amado, dice, pues la vida fue manifestada, versículo 2, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. También es interesante entender que aunque la Escritura es universal, es decir, debemos aprender de ella desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, no hay acepción de la Escritura, pero también tenemos, es decir, no tenemos restricción respecto a la Escritura, y el Espíritu Santo no restringe nada para revelarnos la palabra, pero debemos entender a quién está escrita la palabra para poder, digamos que poder percibir algunas cosas importantes. Por ejemplo, Pablo fue llamado, el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, a los no judíos, pero el resto de los apóstoles, desde Pedro, Juan, Judas, Santiago, etcétera, fueron llamados a predicar a los judíos cristianos, o de otra manera, a los judíos para que se convirtieran al cristianismo. Así es que aquí vemos a Juan escribiendo a un grupo de judíos, y no necesariamente es un grupo de judíos creyentes, o al menos que eran parte de la iglesia. Juan fue el último de los discípulos, es decir, el que más vivió, y estas cartas fueron escritas al final de los días de Juan. Y en medio de los judíos cristianos y en medio de los gentiles cristianos se estaba mezclando, se estaban introduciendo algunos, digamos que cierto paganismo, ciertas ideas que no eran bíblicas, que eran contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Y de aquí empieza a manifestarse en esta época algo que se le llamaba el gnosticismo. Gnósticos, los gnósticos. Y los gnósticos no creían que Jesús había venido en carne, es decir, no creían que Dios se había manifestado en carne. Por lo tanto, tampoco creían en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Por lo tanto, la creencia de los gnósticos era tal que ellos pensaban que lo material era lo malvado y lo espiritual era bueno, y el hombre podría considerarse en parte material o en parte espiritual. Pero entonces, si Cristo no se manifestó en carne, si Dios no envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, si Jesús no vino y manifestó su ministerio, si Jesús no fue a la muerte y no murió por nuestros pecados pagando todas nuestras deudas, y fue sepultado y resucitó, si no sucedieron estas cosas, entonces los gnósticos negaban esto. Entonces ellos consideraban que
no había ningún problema respecto de Dios con el pecado, porque entonces el pecado no era un problema, no existía el pecado. Entonces vemos aquí que Juan, el apóstol Juan, está hablándole a este grupo de gentes y vamos a ver lo que dice a partir del versículo 5 y cómo es importante que nosotros entendamos esto. Porque si algo el Señor quiere de nosotros es que no haya obstáculos para que nosotros conozcamos al Señor Jesús, para que nosotros nos acerquemos con confianza ante Él, para que nosotros entendamos que Él mora en nosotros, que Él ha hecho morar el Espíritu, Dios ha hecho morar el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, para que entendamos que la vida eterna es conocer a Cristo y al Padre, que el propósito de Dios para nuestras vidas es conocer a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no debe haber obstáculos, y si hay un obstáculo y el cual el diablo pone un gran obstáculo es a causa de la injusticia o del pecado. Es decir, el creyente fue justificado por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Jesús es nuestra justicia y ahora nosotros somos justificados en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados fueron perdonados y dice la Escritura en Romanos 8 que no hay condenación para los que están en Cristo. Hebreos declara de una manera extraordinaria que la obra terminada, completa y perfecta de Jesús nos limpió, nos liberó. El Señor Jesucristo obtuvo por nosotros eterna redención. Y no solo esto, sino que su obra perfecta causó que nuestras conciencias fueran limpiadas, fueran lavadas. Y bueno, hablando de la conciencia, no estoy hablando de la mente, pero de aquella parte de nosotros que es, digamos, parte del alma, si lo pudiéramos entender así, que nos dice entre lo bueno y lo malo, que es la parte nuestra que nos dice que nos puede condenar o que nos puede librar de condenación. Y si la Escritura nos enseña que no hay condenación para los que están en Cristo, debemos entender también que Hebreos capítulo 9 dice que el Señor Jesucristo limpió nuestras conciencias de obras muertas en su sacrificio, en su obra terminada, completa y perfecta. Porque nosotros necesitamos tener una conciencia limpia de pecado, porque todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados ya en Cristo. Y aunque declaremos, es importante que entendamos esto y también sabemos que aunque nuestros pecados fueron perdonados desde el pasado, antes de que nosotros los cometiéramos, no debemos entrar en temor y no debemos entrar en pensamientos equivocados de libertinaje, porque si algo buscan aquellos que entienden perfectamente la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, es que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y si todos nuestros pecados fueron perdonados y si nosotros entendemos perfectamente el poder de su perdón, entonces buscamos el ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo a Él, en santidad. No somos perfectos, pero no nos levantamos para pecar, porque amamos a Dios sobre todas las cosas y porque sabemos que si lo hacemos, entonces le damos oportunidad al enemigo de nuestras almas, al diablo, a que venga a hurtar, matar y destruir, a que se enrole en nuestras vidas, y de ninguna manera vamos a permitir ello. Así es que dice la Escritura en el versículo 5 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está hablando de manera genérica, aunque él se está incluyendo porque está hablando en tercera persona plural, no significa que esté hablando de sí mismo, ni tampoco significa que esté hablando de los cristianos. Es como si yo hablara del ser humano. Yo soy ser humano, y si hablamos de que el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, yo estoy también declarando que yo fui destituido de la gloria de Dios, pero más allá, en Cristo encontré la aceptación por gracia. Pero cuando me refiero de manera genérica al ser humano, no significa que yo estoy afirmando que sigo destituido de la gloria de Dios, pero que en general el ser humano está en pecado. Asimismo, Juan lo está haciendo. Y ahorita vamos a ver por qué.
Dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Hay quienes dicen que Juan estaba hablando a los incrédulos y de cierta manera sí, pero particularmente estaba hablándole a judíos que negaban la existencia de Jesús. Y es importante que veamos esto porque si algo se está introduciendo hoy en este mundo es acerca de la negación de Jesús y de la negación de la verdad de la palabra y de la negación de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús a toda costa. Todos los sistemas educativos, sistemas de pensamiento, y bueno, no quisiera generalizar, pero la mayoría de ellos nos llevan hacia un sentido contrario a la persona divina de Jesús. Todas estas enseñanzas y todo lo que este mundo ofrece nos lleva a alejar nuestra vista y nuestro corazón de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Dice, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es decir, está estableciendo una verdad. La sangre de Jesús limpia de pecado al pecador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no está hablando de los creyentes, está hablando de aquellos que ignoraban, que rechazaban la manifestación de Cristo en carne y por lo tanto negaban la existencia del pecado. Y esto es completamente, no nada más antibíblico, pero es inspirado profundamente por el espíritu del anticristo, porque antes la conciencia del ser humano separado de Dios funcionaba de cierta forma, es decir, el hombre hacía lo malo y su conciencia le condenaba. Hoy en día, la conciencia cada vez más y más está siendo cauterizada en muchos que hacen lo malo y sus conciencias no les reprueban, sus conciencias no les avisan ya, sus conciencias están digamos que tan hastiadas de tanta maldad y perversidad que ya no tienen la fuerza suficiente para, digamos, condenar o para hacerle ver al ser humano que está en el mal. Y el ser humano, desafortunadamente, ya está ignorando su conciencia porque ya no es sensible a ella. Por eso la Escritura dice que muchos serán endurecidos o tendrán una conciencia cauterizada donde ya no funcionará más. Esto está sucediendo hoy en día y esto sucedía desde la época de Juan y es provocado por el espíritu del anticristo. Dice entonces de manera genérica el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está hablando de manera genérica a aquellos que creían que pecado no había, que el hombre no pecaba. No está hablando al creyente. Desafortunadamente muchos creyentes, muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos líderes, muchos cristianos creen que si pecamos tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados, porque aquí en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si nosotros consideramos a las personas que no conocen a Cristo, y si confiesan sus pecados, no significa que confiesen literalmente pecado por pecado, porque es imposible que alguien pueda confesar todos los pecados que ha hecho. Lo pongo de esta manera, dice la Escritura, que si nosotros no hacemos las cosas que provienen de fe, entonces pecamos. Lo que no proviene de fe es pecado. Así es que cualquier cosa que hagamos que no provenga de fe es pecado. Y si nosotros, teniendo el poder para hacer el bien, no lo hacemos, también es pecado. Así es que no somos perfectos. Hay cuestiones que suceden en nuestras vidas que no provienen de fe y que tenemos el poder para hacer el bien y no lo hacemos, y entonces es pecado. Pero de todos estos pecados fuimos ya perdonados. De todos estos pecados ya nos libró el Señor Jesucristo para que ninguno de ellos nos controle, se enseñoree de nosotros. Definitivamente que nos obliga la palabra por amor a Cristo, nos seduce el Señor
para hacer un cambio sin esfuerzo en nuestras vidas, renovar nuestra mente para que entonces nosotros podamos ofrecernos en sacrificio vivo al Señor y caminar más y más y más hacia la perfección que es Jesucristo. Y saber que no es por obras ni por méritos y que en cualquier momento podríamos fallar. Pero en la medida en la que nosotros permanezcamos en la palabra, meditándola y creyéndola y entendiéndola correctamente, entonces tendremos la garantía de que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres, como la palabra nos enseña en Romanos 8, que hemos sido librados del poder del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de ello. Así es que hay a quienes dicen que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero esto ya sucedió con nosotros, porque nosotros ya fuimos perdonados. ¿Quiénes? Los que recibimos a Jesús. ¿Quiénes? Los que recibimos la abundancia de su gracia. ¿Quiénes? Los que recibimos la abundancia del regalo gratuito de su justicia, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, los que nacimos de nuevo. Y nosotros tenemos esta seguridad porque la palabra lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Cristo es nuestra garantía. Y Jesús resucitó para garantizar nuestra justificación. Y ahora que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. Y entramos a esta maravillosa y preciosa gracia a través de la fe de Jesús. Y la fe de Jesús nos ha sido dada como un regalo en la medida de fe que Dios ha depositado en nuestras vidas, como lo dice Romanos capítulo 12. Así es que no olvidemos siempre de que nuestro llamado es renovar nuestra mente con la palabra para que el Espíritu Santo nos cambie desde nuestro interior hacia el exterior, que glorifique a Jesucristo y que nosotros aprendamos no solo a tener comunión con la palabra, sino aprender a tener comunión con Cristo. Y no hay comunión con Cristo digamos que sentimentalmente, no hay comunión con Cristo, digámoslo, emocionalmente o racionalmente. La comunión con Cristo es espiritual, está en nuestro espíritu. Y como si nuestro espíritu es perfecto porque fue recreado en la justicia y santidad de la verdad, pero nuestra alma y nuestro cuerpo aún no han sido redimidos, porque estos serán redimidos cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces, ¿cómo haremos con nuestra alma y nuestro cuerpo? Cuando la palabra renueva nuestras mentes, el Espíritu Santo con la palabra. Recuerde, la materia prima para que el Espíritu Santo opere, transforme nuestras vidas, es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, porque el Espíritu de Dios la toma en nuestras mentes y en nuestros corazones y causa que seamos transformados a la misma imagen de Jesús. Muy bien, así es que aquí nos encontramos donde el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No está hablando de confesar pecado 1, pecado 2, pecado 3, pecado 4. No está hablando para los creyentes de confesar nuestros pecados, porque entendemos que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Está hablando a aquellos que creen que no hay pecado. Así es que confesar los pecados no está hablando de una lista, está hablando de creer que el hombre es pecador. Por eso nosotros venimos a Cristo, porque entendimos que nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza separada de Dios, que era pecaminosa y que producía acciones pecaminosas, pecados, nos había sido dada por nacimiento, por la semilla de Adán, corrupta, que viene desde Adán, y nosotros entendimos por la palabra que estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora hemos sido aceptos por la gracia de Cristo, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, para ser hechos hijos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, si nosotros entonces nos vamos al capítulo 2, el capítulo 2 empieza a hablar para los creyentes. Hijitos míos, dice, hijitos míos. El apóstol Juan ya se refiere a la iglesia, a los creyentes. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Te voy a poner un ejemplo muy rápido para que tú puedas lograr entender la cuestión de nuestra conciencia y el poder del perdón. Imagínate que tú eres una persona que pides un préstamo a un amigo tuyo, a una persona que
tiene mucha amistad contigo y pides un préstamo no poco, pero digamos que muy alto. Vamos a ponerlo en dólares y vamos a decir $1,000,000. Y entonces te da un término para que tú le pagues, pero ese término se vence, llega a su término, valga la redundancia, y tú no puedes pagarle. ¿Qué va a suceder cuando tú no puedas pagarle? Vas a esconder tu rostro, vas a esconder tu existencia de aquel buen amigo. Y si te llegas a encontrar a aquel buen amigo en el supermercado, en la calle, en algún partido de fútbol, en la iglesia, en algún lado, le vas a sacar la vuelta. Porque cuando alguien tiene deuda con otro, le saca la vuelta, no le quiere ver, se siente avergonzado, se siente condenado. Pero si alguien aparece en escena y paga completamente la deuda, y va con tu amigo y le dice, ¿cuánto te debe aquí mi compañero? Y él dice, pues me debe $1,000,000. Y dice, bueno, yo lo voy a liquidar, yo lo voy a pagar. Y le extiende un pago por $100,000,000 o por $1,000,000,000. Queda sobrado el pago. Y entonces aquella persona que tenía, que era el que te había prestado, queda completamente en paz. Pero si tú no entiendes que esto sucedió, pero si nadie te da a conocer que esto sucedió, pero si tú no comprendes correctamente lo que ha sucedido y lo que ha sido hecho, tú te vas a seguir escondiendo de aquella persona porque no sabes que tu deuda ya fue pagada. Es muy importante que entiendas esto porque también si consideras, si te llegas a levantar muy de mañana y dices, ya no tengo ninguna deuda, es decir, ignoras que tienes una deuda. No es que aquel que presta ya tiene que entender que es como un regalo, ya no significa que estoy en deuda otra vez o que yo no tengo por qué pagarle. Si empiezas a tergiversar este pensamiento que es incorrecto, entonces vas a seguir no solo escondiéndote, pero también pudiera ser que actúes incorrectamente ante esta persona. Por eso es importante que las personas sepan que sus deudas fueron pagadas. Y no me refiero a sus deudas bancarias, aunque muchos hemos llegado a tener deudas bancarias y tenemos que ser diligentes para cubrir lo que nosotros nos responsabilizamos a pagar, si es que es tu caso, pero no debe haber condenación ni culpa, sino buscar la sabiduría del Señor para que Él opere en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, si aquella persona nunca sabe que su deuda fue pagada, entonces va a siempre estar en condenación y culpa. Pero si a aquella persona le llega el aviso, le dan el aviso, o esta misma persona quien le había hecho el préstamo le da el aviso de que su deuda ya fue pagada, entonces todo puede volver a la normalidad. Bueno, así sucedió con nosotros. Cristo Jesús pagó todas nuestras deudas. Todas nuestras deudas fueron pagadas por Cristo y Él pagó por ello porque Dios no podía pasar por alto la deuda y el pecado, sino que alguien tenía que ser juzgado en nuestro lugar, el cual fue Jesucristo. Por eso dice la Escritura que al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado en el Calvario para que nosotros ahora seamos la justicia de Dios en Cristo, dice la Escritura. Así es que es muy importante que entendiendo esto, restauremos nuestra manera de pensar y no tengamos una conciencia equivocada, porque Dios quiere que tengamos una conciencia limpia. Rápidamente te voy a pedir que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 nos revela algo extraordinario. Dice así la Escritura. Permíteme un segundito. Hebreos capítulo 10, ya estamos terminando, pero dice la Escritura en el versículo 1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la misma forma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Quién puede hacer perfectos a los que se acercan? Solo la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Hebreos hace un contraste entre la ley que no puede salvarnos, que la ley nos dice que somos pecadores, y la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia
de todo pecado, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la sangre que nos limpia de todo pecado. Dice, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse los adoradores y purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Luego dice el versículo, vamos más adelante, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día ofreciendo estos sacrificios. Y luego dice el versículo Dice el versículo 19, perdón, 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, dice la escritura, versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrendas por el pecado, porque Cristo nos perdonó en su obra terminada. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, versículo 19, por la sangre de Jesús, por un camino vivo y nuevo que él inauguró, nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Y termino con esto. Mire cómo dice la escritura, y si quiere apúntelo y usted después lo medita, lo escudriña. Pero mire cómo dice la escritura en Primera de Juan capítulo 2, versículo 32. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Esto es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es del espíritu del anticristo. Es menester de nosotros, debemos ser diligentes para tener cuidado que escuchamos, que vemos, a quién oímos, en quién ponemos nuestra confianza. Nuestra confianza debe estar solo puesta en Jesucristo, en la palabra de Cristo. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Aquí está el apóstol Juan otra vez haciendo referencia a los creyentes acerca de aquellos incrédulos que se estaban inmiscuyendo en el gnosticismo, en este tipo de pensamientos equivocados. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, quien es su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Juan capítulo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién hace esto? El engañador. ¿Quién hace esto? El anticristo. Así es que nosotros tenemos que ser muy diligentes para mantenernos en la palabra y entender perfectamente la divinidad y la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque la manera en la que Dios piensa, en la que Dios razona, las maneras y las formas, el pensamiento y la sabiduría de Dios son completamente distantes, son completamente diferentes a la manera en la que los hombres razonan, la manera en la que los hombres piensan, la manera en la que los hombres quieren hacer las cosas. El tiempo de los hombres no es el mismo tiempo de Dios, aunque Dios no está regido por el tiempo, porque aún el mañana verá a Dios, porque Dios no está regido por el tiempo. Sin embargo, Dios ha depositado o ha dispuesto los tiempos de una manera sabia, de una manera correcta, para que nosotros podamos abundar para que nosotros podamos mantenernos o recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús, y que podamos reinar en vida. Dice entonces la Escritura, el apóstol Juan dice que Jesucristo, que este es el propósito de Dios y la vida eterna. Este es el propósito de Dios, que conozcamos a Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire cómo dice Mateo, y con esto vamos a terminar. Fíjese cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Aguánteme tantito y vamos a terminar con estos dos versículos. Uno en Mateo
capítulo 7, versículo 21. Seguramente usted ha escuchado estos versículos antes. ¿Y por qué es importante que lo hagamos? Porque recuerde, como el ejemplo que le di, es decir, si nosotros no consideramos que necesitamos entender que fuimos perdonados, y muchos no lo saben, ¿por qué? Porque dice la escritura que cómo pueden invocar a Dios si no le conocen, y cómo pueden conocerle si no hay quien les haya predicado, y cómo pueden predicarle si no hay enviados. Pues nosotros debemos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Nosotros fuimos llamados, no hay acepción de personas, para enseñar a otros, para compartir con otros el evangelio. Así es que es importante que nosotros demos a conocer que Cristo ha perdonado no solo los pecados nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Pero nadie puede aprovecharse de este beneficio si no nace de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que conocer, tiene que primero reconocer su necesidad de ser salvado por causa de la destitución y del pecado, y de reconocer en Cristo al Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice el versículo 21 de Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad, fíjese, el que hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les diré: jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jamás os conocí. No está hablando de creyentes que después se equivocan, no, porque dice el Señor Jesucristo: jamás los conocí. Es decir, son aquellos que pueden hacer activismo, son aquellos que inclusive pueden estar en la iglesia, o pueden ser de otras sectas o otras religiones, que confiesan y declaran a Jesús y que quieren hacer las cosas en el nombre de Jesús, pero no nacen de nuevo, porque no conocen el verdadero evangelio, porque no les fue predicado, o por su ignorancia, o por su religiosidad, o por su obstinación, o entender incorrectamente. Nunca creyeron en la verdad del evangelio, en el Señor Jesucristo, y entonces nunca fueron nacidos de nuevo, nunca fueron parte de la iglesia de Cristo. Y aunque puedan aparentar muchas cosas, y no solo estoy hablando de los no creyentes de otras religiones que se llaman también cristianas, que sabemos que en el mundo hispanoamericano existe una religión muy grande que habla al respecto, pero que la mayoría de las personas que practican esta religión definitivamente que no han conocido a Jesús. No estoy diciendo que alguno de ellos no lo haya hecho, pero practican cosas completamente paganas, completamente anticristianas. El espíritu del anticristo se mueve de una manera extraordinaria, pero no significa que todos estén destinados al infierno, pero que seguramente habrá quienes que de verdadero corazón confíen en el Señor, y el Señor manifestará su gloria y su poder y les revelará el evangelio, para que se aparten de estratagemas, de filosofías, de equivocaciones, y que conozcan la verdad de Jesucristo. Jesucristo no es religión, Jesucristo no es denominaciones, Jesucristo no es acepción de personas. Jesucristo es un Dios personal, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que quiere darse a conocer a nosotros de manera personal. Así es que fíjese ahora cómo dice Juan capítulo, el Evangelio de Juan, y con eso terminamos. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice así: porque esta es la voluntad del Padre. ¿Quiénes entrarían al reino de los cielos? Los que hagan la voluntad del Padre, dice el Señor Jesús. Nunca os conocí, hacedores de maldad. No está hablando de los creyentes, no está hablando de ti y de mí. Está hablando de aquellos que profesan o que presumen ser cristianos, pero realmente nunca lo fueron. Pero fíjese cómo dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. Todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Así es que no hay manera de poner nuestros ojos en Jesús si no creemos que Jesús se manifestó en carne. No hay manera de poner nuestros ojos en Jesús y creer en Él. Déjeme regreso una vez más al versículo, a este versículo. Permíteme un segundito. Dice:
Perdón. Perdí el versículo, ya no supe qué pasó aquí. Sí, me cambié de versículo. Ahí voy. Me fui al capítulo 7, pero iba a comentar lo siguiente. Dice, versículo 40. Es el que habíamos estado leyendo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que vea al Hijo, que crea en la persona divina de Jesús, en su deidad y en su divinidad. Cristo no hizo pecado, no conoció pecado y no se halló en el pecado. Él murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Él es el primero y el último, el creador, el que hizo todas las cosas, el que se ha manifestado en carne, el que resucitó entre los muertos después de 3 días y 3 noches, el que está sentado a la diestra del Padre y nos hizo sentar juntamente con Él, el que en quien ahora nosotros somos la justicia de Dios, en quien ahora es nuestro Salvador y nuestro Señor. Él es personal y mora en nosotros por su Espíritu. Porque dice la Escritura en Gálatas 4:6 que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Perdón, eso lo dice 1 Corintios 6:17. Pero Juan 4:6, perdón, Gálatas 4:6, Gálatas 4:6 dice que por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. El Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que es muy importante que entendamos todas estas cosas. Porque es la voluntad del Padre que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso fuimos llamados a poner nuestros ojos en Jesús. Así es que hemos estado insistiendo en conocer a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Recuerde, el Evangelio se trata de Jesús, el Cristo. El Evangelio se trata de Jesús. El centro de nuestras vidas es Jesús. Si nosotros nos desviamos de esto, perdemos la armonía. El centro de nuestras vidas es Jesús y debe de ser Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. Jesús es la gracia y la verdad. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la vida que nos hacía falta. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Se trata de Jesús. Jesús es la palabra y Dios reveló a sus hijos su palabra por su Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado en nosotros, y puestos nuestros ojos en la verdad que es Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo y la palabra de Cristo operando y obrando en nuestras vidas. Así es que no solo debemos permanecer en la palabra, en la fe, permanecer en el entendimiento correcto y creyendo correctamente acerca de Jesús y de que el Evangelio se trata de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, para que a través de la fe podamos tener entrada a esta gracia. A través de la fe entramos en esta gracia y permanecemos en esta gracia para apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido en Cristo Jesús, para que sepamos. El Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos lo que nos ha sido concedido, y la fe nos fue dada para apropiarnos de toda esta grande bendición. Y cuando hablo de bendición y de apropiarnos de ello, estoy hablando de vivir a la manera de Dios, en el gozo y en la alegría, en el amor, en el perdón, en la paz, en la salud, en el bienestar, en la prosperidad, a la manera de Dios, libres de condenación y culpa, en la misma libertad con la que Cristo Jesús nos ha hecho libres. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo en nosotros, por la palabra de Cristo en nuestras vidas, que se hace cada vez más y más viva, cada vez más y más. Enséñanos a ser edificados y formados en tu palabra, que tu palabra forme nuestro ser y que forme a Cristo en nuestros corazones, de tal manera que no solo nuestros pensamientos, pero todas nuestras emociones y todo nuestro ser y nuestro cuerpo armonicen, vibren con la palabra maravillosa y preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, que tu Espíritu nos dé
alumbre nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento y nos dé sabiduría para apropiarnos de todas estas cosas. Gracias por la divinidad y deidad, por la persona divina de Jesús. Gracias, Padre, y por su obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro amado, porque eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Bendito seas por siempre. Gloria, honor y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y recibiendo el regalo gratuito de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú nos has llamado a reinar en vida. En Cristo, Cristo vive tu vida a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.